¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Yaniot PM. La Corte Suprema de Estados Unidos falló recientemente a favor del gobierno y en contra de un inmigrante de origen mexicano. Según el dictamen de los magistrados, los inmigrantes indocumentados o residentes permanentes que sean expulsados del país y no apelen sus órdenes de deportación pierden sus derechos de permanencia en Estados Unidos, aunque la causa de remoción sea incorrecta o injusta. Para aclararnos cuál será el impacto y quiénes serán los más afectados por este fallo, hemos invitado esta noche en Yaniot PM al abogado de inmigración Ezequiel Hernández. Abogado, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Comencemos hablando un poco acerca de este inmigrante de origen mexicano, Refugio Palomar Santiago, cuyo caso fue evaluado por la Corte Suprema. El fallo fue en su contra. ¿Qué nos puede decir acerca de este caso y según su punto de vista, en qué falló el señor Palomar? Bueno, hay que tener en cuenta que la persona fue deportada anteriormente y luego reentra a los Estados Unidos. Aquí el punto de la Suprema Corte de Justicia es que no utilizó los recursos que tenía que usar al momento. Él simple y sencillamente tomó su orden de deportación, salió, años después reentra, es detenido otra vez, lo tratan por el reentre, que no es un proceso de inmigración, es un proceso criminal de reentrada, y él trata de argumentar que al momento que lo sacaron había una ley que pues injustamente lo deportó, y ahí es donde llega hasta la Suprema Corte de Justicia, y la Corte de Justicia le dice que si no ocupó él el remedio a la hora que le estaba pasando, no lo puede rehacer, y esto es lo que afectaría a muchas de las personas que en los Estados Unidos sean residentes, y eso es muy importante, sean legales o indocumentadas. Si no pelean sus casos y salen después de una orden de deportación, ahí es donde ya no podrían traer sus casos a la luz de una corte en el futuro. ¿Cuál es entonces el mensaje que le está enviando la Corte Suprema a los inmigrantes indocumentados con este fallo? Bueno, aquí están diciendo que utilicen el proceso jurídico, porque se tiene que hacer a la hora que están pasando las cosas, no años después. Sí hay oportunidades para poder hacerlo, pero la Suprema Corte de Justicia claramente le está diciendo a todos, a documentados e indocumentados, que utilicen las oportunidades de apelar al momento de hacerlas, y dan un examen o una prueba que se tiene que pasar para hacer ciertos casos que se puedan reabrir después, pero son muy escasos y tiene que ver con el agotar los procesos judiciales que existen. Sí. A algunos inmigrantes les puede resultar un poco confuso este dictamen. ¿Nos puede explicar cuáles son los puntos claves? Sí, primeramente tiene que haber una orden de deportación. Si simple y sencillamente saliste sin ver a un juez, y esta es la manera más fácil de saber si tienes una orden de un juez, es que no viste a un juez. Es para personas que vieron un juez, sea la orden de deportación o salida voluntaria. Ese es número uno. Número dos, que agotaste los remedios a ese momento, que quisiste retarlo ahí. Dos, que sí pudiste llegar a alcanzar esos medios, que se dice la oportunidad jurídica que en este caso se necesitaba. Y por último, es que fue injusta la decisión del juez. No injusta la ley que te deportó, sino la decisión del juez al darte ello. Si no hiciste esas tres cosas, o si no te pudiste obtener esas tres cosas, entonces tendrías la oportunidad de retar tu deportación. Pero si hubo tiempo, estuviste en la corte y no fue injusta la orden, entonces quedas fuera de la excepción para poder traer tu caso otra vez. ¿Por qué es tan importante que los inmigrantes agoten todas las instancias administrativas y también las instancias judiciales, por muy difícil que sea su caso de deportación? Bueno, este caso lo ilustra todo, porque ya están quitando las oportunidades de poder traer tu caso otra vez a la luz después de años. Creo que es bueno para la ley, para la industria de la ley, para en la práctica de inmigración también, porque te empuja a poder manejar las cosas a tiempo. También hace responsables no nada más a los abogados, pero también al cliente, de traer
las apelaciones a tiempo y también al gobierno para que responda a tiempo y pueda verse si hay una injusticia en las cortes. Creo que esa es la parte buena de este proceso, pero nos ayuda como abogados a poder educar también a nuestra clientela, a nuestra comunidad, que se tienen que hacer las cosas a tiempo como en cualquier otro lugar para poder alcanzar un remedio si es que se puede hacer. Muchos inmigrantes deciden no apelar sus casos porque pues es complejo, porque les da miedo. ¿Por qué es recomendable que luchen hasta el final? Bueno, es complejo, les da miedo, pero en el pasado también las cortes de inmigración y la ley de inmigración, la gente lo dejaba, entraba y se podía retomar después de la administración del presidente Trump, que ocupó muchos recursos para fortalecer el proceso de la Corte de Inmigración. Han cambiado bastantes cosas y también la Suprema Corte creo que refleja esos cambios que ya los Estados Unidos tienen las cortes más reforzadas, tienen el equipo, hay más jueces, entonces quieren utilizar la ley y obviamente con el respaldo de esa Suprema Corte de 9-0, no tiene que ver con republicanos o demócratas, simple y sencillamente quieren utilizar la infraestructura que existe para poder procesar la ley como se debe hacer. Efectivamente, fue un fallo de la máxima corte del país, unánime. ¿Cuáles son esos pasos que debe seguir un inmigrante para saber si debe o no apelar su caso? ¿O es que todos deben hacerlo? Bueno, primeramente con tu abogado o abogada de inmigración debes saber si ya después de tener una deportación, una orden, debes de informarte para ver si tienes una apelación. Tienes que estudiarlo, decidir que vas a apelar o no. Te tienen que dar la oportunidad después de que dices que sí quieres apelarlo, que te den la oportunidad de hacerlo en frente de jueces. Si obtienes una orden que tú piensas que es injusta en términos de la ley por medio del juez que abusó su autoridad, entonces ahí es donde se ataca para poder llevar, aunque no te den la chance de apelar o aunque pierdas tu apelación, de llevar a reabrir tu caso. Pero esas son las tres cosas que se les debe de poner atención. Simple y sencillamente también comunicarte con tu abogado o abogada para saber si esta ley te va a afectar. Y algo muy importante, ¿las órdenes de deportación se deben apelar antes o después de salir del país? Es el punto de que está haciendo esta Suprema Corte, que está diciendo que se tiene que hacer antes de salir. Te dan 30 días usualmente después de una orden, te lo dicen muy bien ahí, te lo recalcan en el documento para poder someter el pedido. No tienes que hacer el argumento en esos 30 días, pero tienes que someter el pedido, ponerle atención a esas fechas, pero tiene que ser antes de que salgas del país. ¿Y cuáles serían los delitos por los que un inmigrante lo pueden deportar? No tiene que ser delito, simple y sencillamente si no le llegas a la pauta de tu defensa, por ejemplo, la cancelación de deportación, aunque una persona no tenga delitos, nada más no alcanza el remedio, le pueden dar una orden de deportación. El tema aquí no es que se descalificaron por un delito, sino porque no acudieron a apelar cuando perdieron en el primer nivel, que son los jueces de inmigración. Para llegar a la banca de apelaciones hay tiempo para hacerlo y la Suprema Corte está diciendo usa ese tiempo, si no, no vas a tener la oportunidad cuando Claro. quieras volver a regresar indocumentadamente. Pero la ley cambió, habían casos en los que los deportaban inmediatamente, ahora ya no. Y yo me pregunto, por ejemplo, manejar bajo la influencia de alcohol, ¿te hace deportable? Sí, lo que pasó en este caso es que anteriormente no nada más te hacía deportable, pero te hacía no elegible para poder hacer la defensa de la cancelación de deportación. Después de que llega esta persona a los Estados Unidos una segunda vez, él reclama que porque cambió la ley fue injusta la deportación. Entonces, sí, el manejar bajo la influencia del alcohol te hace deportable, pero no elegible para poder defenderte. Los crímenes que te hacen no elegibles serían ya crímenes más fuertes, como intento de homicidio, robo 2 veces. Hay una gran lista de crímenes, pero claramente en este caso, el manejar bajo la influencia del alcohol anteriormente era uno de esos crímenes, ahora ya no, y ya desde ese punto
las personas se han podido defender, pero es crítico que puedan informarse y la comunicación exista con su abogada o abogado de inmigración. Muy importante ese consejo. Muchísimas gracias, abogado Hernández, por acompañarnos hoy en Yanio PM. A ustedes. Bueno, este fallo de la Corte Suprema es complejo, pero la lección es clara. La moraleja es, los inmigrantes no deben tirar la toalla ni rendirse antes de agotar todos los recursos a la hora de pelear sus casos. Lo más importante para rescatar de este fallo, de este dictamen, es que un inmigrante debe agotar todas las instancias del debido proceso, absolutamente todas. La decisión indica que son tres los requisitos necesarios para revertir una orden de deportación. El primero es agotar todas las vías administrativas, el segundo es agotar todas las vías judiciales y el tercero, que exista una orden de expulsión injusta. Si un inmigrante pierde un caso y recibe una orden de deportación, debe buscar inmediatamente el consejo de un abogado para que revise su caso y elabore una estrategia dentro de los plazos legales para presentar una apelación. Ya escuchábamos al abogado Hernández hacernos esa recomendación. Muy importante la comunicación con el abogado para revisar el caso. Para más información sobre este y otros temas migratorios, ustedes pueden visitar nuestro sitio en la web univisionnoticias.com en la sección de inmigración. Los esperamos. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos una vez más en Yanio PM.